Muy buenas a todos, soy el maestro FIDE Xavier Montpel y en el vídeo de hoy os voy a exponer mi curso completo gratuito de G3 en la segunda jugada contra la siciliana para evitar líneas principales y secundarias si estáis cansados de ellas y sacar de la preparación a vuestro oponente para así poder sacarle ventaja en la apertura. Es una línea que da igualdad más o menos, pero tiene que ser muy preciso el neuro si no se puede quedar completamente perdido en la apertura. De hecho, el gran maestro Miguel Muñoz la hizo muy famosa jugándola durante muchos años, de hecho aún la juega, y ha ganado a la mayoría de oponentes que se ha enfrentado. Yo de hecho me he enfrentado contra él y creo que perdí una partida contra esa variante si no me equivoco, pero también le hice tablas a algunas y casi le gano. Aunque hoy la he perfeccionado para poderla comentar con vosotros y analizarla y así que la podáis jugar correctamente. Así que vamos al tablero. La apertura empieza de la siguiente manera, empieza con E4, sigue con C5 que es la siciliana y aquí hacemos una apertura que es muy poco común y bastante rara, pero muy interesante para sorprender a tu rival y quitarlo de la preparación es G3, que es una línea pues poco común, como os he dicho, y que tiene muchas ideas muy interesantes que os las voy a comentar seguidamente. Aquí hay muchas jugadas. Vamos a empezar por una extraña como F5. Aquí esta es bastante extraña porque da un poco de ventaja para el blanco, ya que sacrifica un peón. Y seguramente no la veréis nunca, ya os lo digo yo, porque es muy extraña. Pero bueno, de hecho yo no la he visto nunca hasta que he hecho este curso. Pero bueno, aquí obviamente comemos con el peón a F5 y aquí nos tiene que hacer caballo F6 para evitar el dama H5 que es fortísimo, ¿no? Y bueno, aquí le hacemos D3, D5 y aquí la mejor jugada que he encontrado yo para hacer el curso es G4 defendiendo el peón de F5 y aquí nuestro rival seguramente hará un H6 porque no tiene mucho más para no colgarse en G5 y entrar con la dama porque con cualquier jugada le meteríamos un G5 y le entraríamos por aquí y lo destrozaríamos. Pero bueno, H6 aquí obviamente es la jugada y bueno, aquí la mejor jugada es H4. Aquí nos pueden hacer un caballo C6 y no podemos hacer G5 aún, pero la idea es muy buena, que es una fila H3 defendiendo el peón de F5 y a la vez amenazando G5. Aquí ya tiene serios problemas el negro. Puede hacer un H5, pero meteremos G5, caballo G4, F3, caballo G5, haríamos alfil F4 desarrollando, dama D6, caballo C3, caballo por D3, dama por y caballo por D5. Aquí en vez de caballo por D3 puedes hacer otra, pero ya te voy a hacer un dama E2 y un enroque largo y seguramente voy a quedar con bastante ventaja. Además que hay amenazas como caballo B5, hay bastantes ideas interesantes en esta posición. Así que F5 ya está revisada y vamos a por la siguiente variante secundaria. La siguiente es B5, que es una jugada bastante rara también. Yo tampoco la había visto nunca, pero sí que es bastante curiosa y la juegan gente así para rápidas y blitz, que es un sacrificio que es raro, pero es interesante. Aquí tenemos que comer el peón. Nos siguen con la fibra, sigue tocando el peón D4. Tenemos que hacer caballo C3, caballo F6. Aquí le hacemos D3. Nos siguen con un E6. Y aquí ya empiezan bastantes ideas muy bonitas, como un G4. ¿Para qué? Pues para meterle un G5 y que no pueda romper por aquí y molestarle el caballo. Nos tienen que hacer un H6 para defender el punto G5 y nosotros seguimos con las piezas al ataque con dama F3. Aquí nuestro rival dirá, pues caballo C6 y quiere venir por aquí, pero simplemente le comemos en C6, nos come aquí y le metemos H4.
y amenazamos ya el G5 tan bueno que os he comentado antes. Un D5, pues hacemos G5, si H por, torre por, dama por, y ya se queda muy mal. También hay otra línea bastante interesante que es D4, peón por F6, D por C3, peón por, alfil por y B3. Y seguiría con un dama D7, aquí le podemos hacer una muy buena, que es dama H5. Y si alfil D4 para defender el peón, caballo E2, enroque largo, caballo por, peón por, y dama E5 aquí es ventaja decisiva, ya que estos peones son débiles. Tenemos material con peón de más, tenemos nosotros, de hecho, aunque tenemos alfiles de distinto color, tenemos mucha ventaja también de iniciativa, ya que este alfil puede venir a F4 o A3 para molestar, e incluso amenazar mate, y nos enrocaríamos largo o no hace falta. Igual podemos hacer una fila 3, rey E2, venir con las torres por aquí, entrar por aquí. Aquí esta posición debería estar ganada. Y ahora vamos a por la siguiente jugada variante, que podríamos ir por D6, que es más normal, pero tenemos ventaja aquí en esta posición, ya que tenemos alfil G2, caballo F6, y aquí vendríamos con C3 para romper en D4. Si nos hacen un E5, por ejemplo, le meteríamos D4, peón por, y si un peón por dama por D4, caballo C6, dama D1, no podrá hacer D5 nunca y le vendremos con todas las piezas por aquí. Caballo C3, caballo G2, una alfil G5 igual en algún momento si es correcto. Por ejemplo, si nos hacen un H5 para molestar, simplemente H3, porque si H4, G4 y venimos con todo. Y contra alfil E6, caballo C3, alfil E7, caballo G2, enroque, y las piezas salen muy fácil y deberíamos estar con mucha ventaja. Ahora vamos a por la siguiente, que E5, que E5 es una jugada bastante extraña, aunque no es mala del todo, de hecho es la mejor que habéis visto de momento. Imaginaros lo curioso que es el ajedrez. Pero bueno, caballo C6 y aquí, muy importante, en vez de hacer C3 y venir con T4 como antes, pues aquí no lo podemos hacer, porque si hiciésemos C3 vendría G6 y contra caballo 2 alfil G7 y no podríamos romper por aquí. Así que la jugada buena es caballo C3 y contra G6 podríamos hacer un D3, D6 y F4. De hecho, lo tengo traspuesto. D6, D3, caballo G7, F4, G6. Venimos con el caballo por F3 en vez de por E2. Ya que hemos hecho F4 primero para tener esa ventaja. Nos pueden hacer un peón por. Si alfil G7 da lo mismo en roque y sería lo mismo. Pero peón por aquí. Alfil G7 en roque y peón por. Y contra alfil por F4 se enrocaría seguramente algo así. Y podremos hacer dama E2 y venir con las piezas. Por ejemplo, si un alfil E6 en esta posición, podríamos quitarle el alfil de aquí, alfil C8 y meter un caballo H3, que parece rara, pero si aquí alfil E6 le metemos alfil H6 y amenazamos venir con el caballo aquí. Y ya tendríamos bastante ventaja también. Ahora vamos a ver H5 en esta posición. H5, que también es rara, pero se puede jugar. Aquí le meteríamos simplemente el caballo F3 para evitar que haga H4, ya que perdería un peón. Y aquí nos podrían jugar algo como D5, pero simplemente lo hacemos así. Es como parecido a una escandinava, pero esto es mucho mejor, porque aquí si alfil D7 cambiamos los alfiles, dama por C4, E6. Tiene un poco de compensación, pero no. Porque dama E2 lo clavaríamos y si alfil E7, peón por E6, dama por E6, dama por, peón por, y aquí un rey E2 y vendríamos con el caballo C3, D3 y tenemos peón de más simplemente y aquí deberíamos ganar la partida cómodamente, la verdad. Y bueno, si H5, caballo F3 y nos hace un G6 o algo así,
pues simplemente alfil G2, alfil G7 y jugar normal. Incluso un C3, ya que aquí si E5 le podemos meter D4 y tenemos mucha ventaja en esta posición, podríamos venir aquí y estaríamos ganando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a por la siguiente jugada, que sería un P6, que es extraño, pero ya parece más normal que otras líneas como H5, ¿no? Y bueno, podemos hacer un caballo C3, alfil B7, caballo G2. He visto algún F5 analizado, pero es muy flojo por alfil G2, peón por y caballo por E4. Si D5, caballo G5. Si por ejemplo un dama D7 meteríamos un D4 y si H6 podríamos hacer alfil H3 y venir con el caballo en E6 y estaríamos completamente ganado. Y venir con el alfil y con todas las piezas y aquí el negro puede abandonar. Así que bueno, y si juega por ejemplo caballo C6, podríamos hacer D4, peón por, caballo por. Si G6, pues un F3 o alfil E3, alfil G7, dama E2, caballo F6, enroque largo, enroque y F3. Y esto sería bastante ventaja para el blanco, porque si un torre C8, siempre hay ideas de H4 que tienen mucho peligro y cambiarle los alfiles y es el típico ataque contra el dragón. Así que ahora lo que podemos hacer sería un E6 también, tipo Taimanov, pero contra G3. Y alfil G2 aquí podríamos hacer caballo C6, caballo E2 para tocar el punto D4, para hacer D4. Y contra D5, peón por. Y D4 es ventaja blanca, ya que peón por caballo, bueno, no le comeríamos, comer tampoco está mal, pero aquí podemos hacer enroque ya que aún tiene las piezas muy inactivas y podemos amenazar algo así. Nos haría una alfil C5 defendiendo el peón. Le poníamos el caballo D2 con la idea de caballo B3, caballo F6, caballo B3, alfil B6 y aquí podríamos comer el peón, pero tampoco nos interesa porque hay una línea mucho más potente que sería alfil G5. Si H6, alfil por, dama por y caballo F4. Y contra el roque le podríamos hacer, por ejemplo, un A4 para ir con A5 y tratar de comerle los dos peones y quedarnos con peón de más. Si hace un A5 para evitar el A5, caballo por D5, dama de 8, caballo por dama por, y le estaríamos ganando un peón. Y ganaríamos un peón simplemente. Si ahora contra G3 hacemos G6, que es la última jugada secundaria que os mostraré porque simplemente no hay más. Las otras que hay ya no son jugables, estaría perdido. Entonces, contra G6 le jugamos alfil G2, alfil G7, caballo E2. Bueno, esto no es secundario, esto sería principal, pero en la que os voy a mostrar es la secundaria, ya que no es tan buena. Enroque, y aquí caballo F6 sería lo bueno, pero aquí tenemos C3, D5, peón por, caballo por y D4. Y contra peón por le podemos hacer caballo por, peón por. Si enroque, caballo C3. Aquí se da E6, ya estaría mejor el blanco. Dama B3, nos haría un dama B6, por ejemplo. Aquí torre D1 defendiendo este peón, ya que si alfil por, le podemos hacer alfil por, peón por, caballo por, y contra dama por B3, peón por. Y si quita el alfil, le estamos haciendo un caballo 7 jaque, caballo por alfil. Tiene que comer con esta porque si no pierde el peón. Y le entramos en séptima, le amenazamos los peones y aquí deberíamos estar mejor. También, si en vez de comernos el peón nos cambia las damas, comemos la dama, nos hace un H6, le podemos comer aquí, aunque también nos comería a nosotros este peón. Y le podríamos retirar, pero aquí estamos un poco mejor para mí, porque le comemos el de H6, nos come el de B2 a nosotros, o sea, no hemos ganado nada, pero un torre A4 para mantener el ataque contra este punto. El alfil no se puede mover ya que estamos atacando con este muy fuertemente, y contra alfil F6, alfil E3, y para mi gusto deberíamos estar mejor.
en esta posición. Si A6, un alfil de 5 y contra un alfil de 6 comer aquí y torre C4 y entramos en séptima y estamos un poco mejor. No es nada del otro mundo, pero un poco mejor sí que estamos en esta posición. Si en vez del caballo F6 que os he comentado nos hace D6, aquí le podríamos hacer T3 o C3. Las dos son buenas, pero a mí me gusta más C3, simplemente porque contra E5 hay D3, caballo G7 y A3, y le podemos hacer un B4 para amenazar, pero la otra también, C3, si en vez de E5, que luego hay otra línea parecida a esto, que os voy a comentar que es más principal, nos hace caballo F6, entonces meteríamos D4, peón por enroque, y aquí caballo BC3 simplemente, si alfil G4 le retiramos el alfil y no pasa nada, si alfil D7, alfil D3 y tenemos mucha ventaja, y si nos hace 5, D5 y contra un caballo B8 podríamos hacer un alfil G5 y contra H6 retiramos el alfil y le estamos tocando este punto. Esto es ventajoso para nosotros, ya que si caballo G4, alfil D2 y contra caballo F6 no repetimos y le hacemos B4, A4 y jugamos por este flanco y en algún momento por el otro. O sea, tenemos bastante ventaja posicional en esta posición, la verdad. Así que también en vez de caballo F6 hay líneas como alfil D7 que son más raras y malas. Por ejemplo, que nos hacen dama C8 para hacer alfil H3. Aquí alfil E3, alfil H3, pero le podemos hacer caballo D2 amenazando D5. Si H5, D5, caballo 5, torre C1, dama D7 y ya estamos ganando. Dama por H3 y torre C7. Entramos con la torre y estamos ganando. Si caballo G4, caballo F3, amenazamos un caballo F4 y en esta posición el negro podría abandonar tranquilamente. Si ahora contra esta posición nos hace una 6, por ejemplo, simplemente D4, peón por, alfil G4, aquí tenemos que hacer F3, porque si no nos están comiendo aquí, y retira alfil, alfil A3, y hacemos este plan que os he marcado aquí. Hacemos este setup, es muy importante, este setup a la mayoría de partidas lo tendréis, y aquí F4, por ejemplo, y D5, F5, aquí hay líos, y aquí está muy bien el blanco, la verdad. Aquí está casi ganado. Tiene peón de menos, pero va a recuperar este peón seguramente. Y si no lo recupera, tampoco pasa nada porque tenemos mucha actividad y este rey estará muy débil con estos peones doblados. Así que bueno. También está la última, que es E6, D4, peón por, contra caballo G7 le hacemos caballo BC3, enroque alfil E3 y es lo mismo que antes. Un setup así, si nos hace la ruptura esta que os he enseñado D5, peón por, podemos venir con un torre C1 para ya tocar de alguna manera este caballo o la columna simplemente para hacer un caballo A4 en algún momento. Si nos hace un alfil E6, caballo F4 y aquí estamos muy bien. Aquí podemos forzarle el B6, que es muy interesante para que las casillas se le queden débil a largo plazo. Y sin torre C8, pues caballo por y contra dama por, simplemente podemos hacer un torre 1 y estaríamos atacándole y con ventaja. Si peón por, caballo 2, es un plan bastante bueno. Dama E2, caballo por y dama por, y tenemos ventaja aquí en algún momento. Alfil H3, defender el peón en algún momento con alguna torre, un caballo F4, y aquí tenemos bastantes chances de victoria, la verdad. Y ya hemos terminado con las secundarias, ahora ya vamos por la principal. Pues la principal sería caballo C6. Bueno, la principal, una de las principales, porque hay dos principales. La siguiente es más peligrosa y es la más típica que os podéis encontrar, ya que mucha gente juega a intentar ganar con la que veréis finalmente.
y que tenéis que tener cuidado, pero a la vez podéis ganar muy sencillamente. De hecho, Miguel Muñoz, con la siguiente que veréis, ganó una partida contra Firuza increíble en 20 y pico jugadas. Ahora veréis la línea. Pero bueno, primero le hacemos alfil G2 contra caballo C6, que es la otra principal. Nos hace un G6, caballo E2, alfil G7, enroque. Y aquí hay varias jugadas. La primera que podemos encontrar sería un E6, sistema así Taimanov, C3, D5 nos rompen, peón por D4, peón por, caballo por y peón por. Aquí tenemos un poco de ventaja. Como veis, está todo simétrico, pero tenemos dos tiempos de ventaja, ya que tenemos la torre. Bueno, estamos enrocados simplemente, ¿no? Bueno, no está todo simétrico, de hecho tenemos un caballo aquí y él tiene un caballo aquí, así que a mí me gusta más el blanco en esta posición, ya que estamos enrocados y nuestro rival no se puede enrocar ahora mismo. Así que nos hace un caballo 7, seguimos con caballo C3, alfil E6 para defender este peón, y nosotros le seguimos con la presión, alfil G5, presionando, amenazando un alfil por E7. Si enroque, aún no le comemos porque nos podrá hacer un torre de 8 en algún momento después de zamparnos el peón y nos tapará este y simplemente será igualdad. Le hacemos torre 8, si hace H6 y alfil por E7 nada por y alfil por D5 estaríamos con ventaja por torre de 8, torre C1. No le comemos el alfil aún. Esperamos a que mueva su dama para comerle peón por E6, porque si torre por D4 simplemente dama B3 y contra peón por torre C2 defendemos y a la vez amenazamos torre C2 y este peón está muy débil. Si hace peón por E6, seguiríamos con dama E2 y le comeríamos este peón y nos quedaríamos con un peón de más. Por ejemplo, torre por, dama por, torre D2 parece que sea buena, pero caballo 4, torre por y torre por G6, seguimos con peón de más, si nos hace torre por A2, torre C7, torre F7 y ahora caballo F6 muy bonita. Tiene que hacer torre por F6 si no es mate. Y le hacemos torre G por G7, rey F8, torre H7 amenazando mate, rey G8, torre CG7, rey F8, torre por B7 amenazando mate. Le hacemos lo mismo de antes y ya estamos ganando. Amenazamos mate y le cambiamos la torre, lo que nos da un final con dos peones de más completamente ganados. Así que vamos a, a ver otra línea. Si contra alfil G5, bueno, enroque, que es lo que hemos visto, torre 1, y nos sale torre 8 en vez de H6, entonces haríamos dama D2, dama D7, alfil H6, y contra un torre AC8, por ejemplo, le cambiamos los alfiles y hacemos H4, H5, muy simétrico parece todo, pero caballo E2, caballo F5, hacemos un B3, porque si caballo F4 nos haría un torre C4, que molestaría bastante. B3 es una profilaxis y contra dama C6 hacemos simplemente un torre AC1, dama D6, caballo F4 y simplemente tenemos ventaja. Le estamos tocando con un alfil bueno y su alfil es de momento muy malo. Así que hemos terminado esta variante y ahora vamos a por la siguiente. En vez de E6 le hacemos caballo F6, que ya es más buena. Aquí podemos hacer un D3, que me gusta bastante esta idea, porque si enroque podemos hacer C4, evitando D5, A6, caballo BC3 y tenemos una posición interesante. H3 y ir con este plan, con alfil E3, dama D2 y jugar una posición interesante. Nos intentará hacer B5, pero podremos hacer una A4 cuando nos hace, por ejemplo, torre B8 A4 y jugamos por ahí. Y más o menos es igualdad, pero tenemos chances en una partida. Si en vez de enroque nos hace B5, podemos hacer F4
Y la mejor jugada en esta posición es peón por E4, porque si nos hacen roque, E5, caballo 8, C3, y me gusta bastante para el blanco esta posición, es más o menos igualdad, pero hay chances de victoria. Es un sacrificio de peón que, bueno, dos peones de hecho hemos sacrificado, pero si miráis bien, este caballo está molesto, tocamos por aquí, si nos hace un E6 ya estamos ganando torre de 1 y le comeremos el caballo. Así que esto no se puede jugar y la mejor es D por E4, D por E4, dama por D1 cambiando damas, le hacemos E5, nos hacen E5, perdón, es la única para igualar, porque si no hace este, hace una 6, por ejemplo, le hacemos E5 y venimos con todo, caballo BC3, caballo 4, caballo B5, entramos en D6, estaríamos completamente ganados. Pero si nos hacen E5, haríamos un H3 para evitar un alfil G4, profilaxis, que es muy importante este método. Nos harían un enroque, por ejemplo, caballo A3, B6 es la mejor, caballo C3, caballo B4, sacrificando un peón, pero no nos lo comemos porque nos hacen caballo D7 y nos lo comen con alfil o con caballo y estamos peor. Pero un rey F2, venimos con el rey, está defendido el peón de C2 con el caballo y simplemente tenemos ventaja. Si peón por E5 y ganamos la partida, y si torre B8 o alfil B7, haremos peón por caballo D7, caballo D5, ahora sí, porque este peón está defendido, porque hemos venido con el rey, caballo por C3, caballo 6, alfil F4, cambiar el caballo por el alfil no es bueno, ya que nos quedaríamos con mucha ventaja en esta posición, ya que con un peón pasado la vida es mejor. Torre de 8, alfil por ejemplo, y caballo C4, y aquí tenemos un setup bastante interesante y molesto para el negro. Si contra el roque, vamos a ver la siguiente, que sería D6, que es parecido a lo que hemos visto. Y bueno, hacemos D3, caballo F6, C3, E5, D4, peón por enroque, caballo BC3, C por D4, caballo por. Y aquí tenemos una buena posición. Única para intentar igualar, que sería caballo por E4, pero caballo por, caballo por, caballo por, caballo por, caballo por B7, caballo por B2, caballo por D6, única alfil A6, alfil por A8, torre por A8, tenemos que hacer torre B1, ya que si torre E1 nos hacen caballo D3 ganándonos, bueno, no nos ganan, pero ya nos quedamos peor. Pero torre B1, alfil por, rey por, torre D8, caballo B5, A6, hacemos alfil por B2, A por, alfil por, rey por y torre por B5 y nos quedaríamos con un peón de más. ¿Son tablas? Sí, pero nos quedamos con un peón de más y tiene que hacer 20 jugadas de módulo sin preparación, lo que parece muy complicado, la verdad. Así que contra enroque ya hemos visto D6 también, solo queda ver E5, que es la mejor jugada de esta línea y seguramente de la apertura contra G3 es la mejor variante para hacer, aparte de la siguiente que veréis a continuación, pero hay algunos conceptos muy buenos para el blanco. Un C4 aquí. Aquí le metemos C4, ubicando D5 ya. Si nos hacen D6, caballo BC3, caballo G7, como veis está todo muy parejo, pero hacemos A3, enroque, torre B1, nos debería hacer B4, si A5, D3 y estamos mejor para mí, porque le hacemos un B3, por ejemplo, y le venimos con un caballo B5 y tenemos mejor posición. Si en cambio nos hacen A6, que también es buena, hacemos B4, peón por, peón por. Aquí hay una jugada bastante extraña, o sea, si haces un torre B8, por ejemplo, B5 estaríamos ganando,
Pero aquí nos mete B5. B5 es la única para igualar en esta posición, si no te quedas peor. Aquí le hacemos D3. No le comemos el peón, porque nos hará peón por, caballo por, alfil A6 y nos quedaremos peor, porque viene con alfil D3 enchufándonos un alfil muy interesante. Pero hacemos D3, aquí nos pueden hacer torre B8, defendiendo el peón ahora sí, porque D3 evitaba el alfil D3, pero peón por, H3, H6, como veis estamos completamente parejos en esta posición de simetría, alfil E6, pero le hacemos D4. Le hacemos D4 primero nosotros. Porque si D5, D por E5, D por E4, caballo por, alfil C5, ya no puede copiarnos, porque si nos copia, nada por y estamos ganando la partida. Nos hace, por ejemplo, caballo D7, y aquí estamos ya incordiando bastante a nuestro oponente. Si en vez de alfil E6 no nos imita y nos hace un F5, D4 estaríamos ganando. Si peón por, caballo por, peón por, caballo por, caballo por y caballo por. Y un D5, torre C1, brutal. Si caballo por B4, da B3 y estamos ganando completamente. Torre F1, si alfil E6 intentándose defender, torre C6, doblete. Caballo C7 se defiende aún con todo, dama C2 y atacamos este. Si torre C8, caballo D6 y ganaríamos la partida. Y ya hemos visto esta línea y ahora vamos a por la última. Ahora vamos a por una línea también muy principal, que es la jugada D5 en esta posición, que me gusta a mí para el blanco, es más o menos igualdad, pero hay opciones bastante realistas de ataque muy rápido para el blanco. Ahora os lo voy a enseñar. Seguiría con peón por T5, dama por D5, caballo F3, y aquí hay diversas opciones. Una opción sería hacer alfil G4, y contra alfil G2, dama E6 es la teórica y la principal en esta posición. Rey F1, caballo C6. Y aquí podemos hacer H3, alfil H5, D3. Y aquí hay varias jugadas. La mejor sería dama D7. Esta es la mejor para el negro. Pero podemos hacer caballo A3. Y por ejemplo, contra un G6, meter G4 y ganarle a alfil. Así que esto no lo puede hacer. Y tendría que hacer algo como caballo F6, G4, alfil G6, caballo C4 y vendríamos con los caballos, ¿no? Pero también existe la posibilidad de torre D8, que es la mejor jugada en esta posición. Haríamos alfil E3, E6, caballo C4, caballo F6, G4, es parecido a lo de antes, alfil G6, caballo F5, caballo por, dama C7. Cambiamos el caballo por el alfil, peón por, nos hemos quedado con una pareja de alfiles y podemos hacer un C3. Y si nos quiere tocar el peón de D3 con dama D7, simplemente seguimos nosotros con dama B3. Si dama por D3 jaque, parece que el negro ya se ha quedado muy bien, ha ganado un peón, pero no, porque tengo rey G1, toco el peón de B7, si me hace B6, dama 4 estaría ganando, porque le comería este peón. Y si se bloquea por aquí, podemos hacer alfil C6 ganando la partida. Y si en vez de B6 hace, por ejemplo, un dama D7, porque no tiene mucho más, le comeríamos en B7 y contra caballo de 5, por ejemplo, dama 6. Si caballo por E3, alfil C6 ganamos la dama, así que no es posible. Nos podría hacer un dama D6, pero le podríamos hacer un dama por D6, alfil por D5, peón por y torre D1. Y la estructura es un poco extraña para el negro y a mí me gusta más la posición del blanco en esta variante, la verdad. Pero vamos a por otra variante que podría ser contra en vez del dama E6, caballo C6, pero es más floja, ya que existe D3. Y si intentas hacer lo mismo con dama E6, haríamos alfil E3, bloqueando y amenazando ya cosas como H3 y G4, que son peligrosas. Por ejemplo, caballo F6, H3, alfil H5, podemos hacer caballo C3. Si caballo B5, caballo por, dama por y G4, contra alfil G6 en roque.
y estamos ganando en esta posición. Aquí, por ejemplo, un E5 estaría penalizado por caballo D4 y contra dama D7, caballo por y peón por y dama E2. Y en esta posición tenemos mucha ventaja posicional, ya que tiene una estructura de peones bastante pésima, la verdad, nuestro oponente. Así que esta línea de F4 ya está mirada. Y ahora vamos contra caballo F3, caballo C6, que esta es la respuesta que más me gusta para el negro. Pero aquí le podríamos hacer una, si por ejemplo nuestro rival tiene más elo y unas tablas nos vienen bien, le podemos hacer D3. Porque si nos hace un alfil G4 aquí, alfil G2 y estamos mejor. Por ejemplo, caballo F6, H3, alfil H5, caballo C3, dama D7, G4, alfil G6, alfil F4, contra E6, caballo E5, caballo por, alfil D6 y dama E2, y estaríamos con clara ventaja posicional, ya que tenemos una casilla en E5 muy buena y podemos hacer un ataque aquí bastante fuerte en algún momento. En cambio, si nuestro rival no nos hace alfil G4 y nos hace caballo D4 clavándonos, estos serían tablas. Pero tiene que hacerlo bien nuestro rival. Por ejemplo, alfil G2, si alfil G4, caballo BD2, dama E6, rey F1 y estamos amenazando H3. Y no puede, porque por ejemplo, caballo por y alfil H3 le metemos un C4 muy bueno, esta jugada me encanta, alfil por G2 y rey por G2, y si nos clava, por ejemplo, le meteríamos torre 1, apartaríamos el rey, meteríamos este caballo aquí, un alfil por aquí, y nos quedaríamos mucho mejor para el blanco. En cambio, aquí tiene una jugada nuestro oponente que la debemos de considerar, que es alfil H3. Estos son tablas, pero no es tan sencillo. De hecho, yo con negras jugué contra el gran maestro Miguel Muñoz y le hice esta línea y hicimos tablas en esta línea, porque hicimos alfil por H3, caballo por rey F1, caballo de 2 rey G1, caballo F3, rey F1 y acordamos tablas, porque con el caballo de 2 nos está amenazando la torre y nos está haciendo jaque. Y nuestra única defensa es volver con el rey a G1. Y bueno, mi oponente hicimos tablas contra el gran maestro. Pero en esta posición, el blanco puede intentar una jugada, en vez de repetir como estamos haciendo, hacer rey E2 y sigue siendo igualdad, pero hay algunas chances de victoria. Ahora os lo voy a comentar. Dama H5, rey por caballo, dama por alfil, B3. B3 es una jugada para hacer alfil B2, bastante coherente. Dama G2, dama F1, eso podría ser una línea tranquilamente. Dama C6, porque si nos cambia damas, para mí estamos bastante bien. No creo que tengamos ventaja, pero sí que si nuestro rival no juega muy bien, le podemos poner el caballo por aquí, un alfil por aquí, y podríamos llegar a tener ventaja. Si no nos cambia damas, le podemos hacer alfil B2, torre D8, caballo A3, B5, C4, P4, caballo C2, caballo F6, caballo 3, y todo esto es para poner un caballo aquí, D5, por ejemplo, si E6, dama E2, y amenazaríamos algo como torre H1 y venir con el peón o romperle por A3 y abrir esta columna bastante interesante. Y si nos hace un G6, podemos hacer un caballo D5, nos defiende simplemente, pero dama E2, y aquí hay líneas muy locas. Estamos amenazando mate, no puede enrocarse porque ganaríamos la dama, y tiene que hacer torre D7. Nosotros le haríamos torre H1, y aquí única, para no perder, sería enroque, caballo por E7, torre por E7, muy bonito, dama por E7, torre 8, y aquí haríamos dama por A7, pero nos repetirían y nos harían tablas. Torre A8, dama E7, torre 8. Hay un perpetuo para la dama. Y bueno, nos tendrían que hacer una serie de jugadas bastante complejas. La otra
En vez de dama G2, hacer un caballo F6, por ejemplo, pues le hacemos dama F3. Si se enroca en largo para defender el peón, alfil B2, G6, interesante para venir con un jaque con el alfil e intentar ganar. Pero bueno, obviamente haremos un caballo C3, simplemente. Si dama F5, dama por F5, peón por, y tenemos un truco muy bonito que es caballo B5, amenazados el peón, lo tiene que mover y le cambiaríamos el alfil por el caballo y le doblaríamos los peones. Bueno, de hecho, le triplicaríamos los peones y caballo C3 y estaríamos ganando la partida. En cambio, una fila H6, por ejemplo, hay una línea que es rey 2, torre D6 para hacernos mate, pero haríamos torre 1 simplemente, torre HD8 doblando las torres y colocándolas bien, pero rey D1, y por ejemplo un caballo G4, vendría un caballo E4, torre C6, caballo D2, torre D6 para defender el peón y caballo D2 para maniobrarlo para C4 o tocando el peón de E. Y si nos hace un E5, le podríamos comer el peón, pero hay trucos como dama H5, pero torre 2, alfil por, torre por, bueno, torre por, perdón, no, torre por perdería la partida, rey por D2. Si caballo por E5, dama por H5, estamos ganando la partida. Aquí un C4 sería muy interesante porque peón por, caballo por y dama por H5, en vez de G por H5, primero nos come el C4 con jaque, rey C1 y ahora nos come, pero peón por, torre por y torre H1. Luego de muchísimas jugadas en esa línea que parecía que iban a ser tablas, hemos llegado a un final donde para mí el blanco tiene ventaja bastante potente porque tiene este peón aquí. Si intentas desdoblarlo, torre 5 me da igual porque tiene estos dos peones malos. Y aunque yo tengo parecido, yo tengo el rey aquí para poder defender los peones. En cambio, nuestro rival no. Y yo creo que esto es muy importante. Pues, gente, ya se ha terminado el curso completo gratis de la variante de G3 contra la siciliana y espero que os haya gustado este curso y que lo apoyéis con mucha fuerza. Y espero que lo practiquéis correctamente. Así que hasta la próxima.